noticias internacionales, información de último minuto. Así es, hace instantes se han liberado nuevas imágenes, nuevas fotos de aquellas fiestas, ¿no? De Jeffrey Epstein con algunas personalidades del mundo político en Estados Unidos. Usted ya las está viendo allí. Bill Clinton y el propio Donald Trump. Ahí están algunas de esas imágenes que fueron liberadas por demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en este grupo de documentos, imágenes que componen los archivos que se han ido desclasificando en torno al caso del pederasta, debido principalmente también al afán judicial, ¿no? De entregar la mayor cantidad de antecedentes posibles que den luces del comportamiento no solo de Epstein, sino de su círculo cercano. Ahí ustedes lo ven que aparece con diversas mujeres incluso en algunas de esas imágenes y con otros incluso empresarios como el propio Bill Gates. Claro, había mucha expectativa respecto a conocer toda la información que se va a publicar, entre ellas estas fotografías que han surgido donde aparece Donald Trump y también otras personalidades. Veíamos a Bill Clinton entre ellos, y claro, lo que acá en específico, Carlos, no se ve que estén cometiendo ningún delito, pero sí revela esta conexión entre ellos y Jeffrey Epstein y el estilo de vida, el círculo con gente poderosa entre la cual desarrollaba sus actividades Jeffrey Epstein. Claro, es quizás la evidencia más contundente de las relaciones de Jeffrey Epstein con personalidades como Donald Trump, desde esas que usted está viendo allí, que se conocen ya hace varios años, que son los videos de aquellas fiestas a comienzos de la década de los 90, donde aparecía el actual presidente. Dentro de esas fotos también que usted veían, hay otras que, por razones lógicas de horario, también hemos decidido editar, suprimir en esta entrega, y que tienen que ver con artefactos, artículos de índole sexual que se utilizaban en estas fiestas. Entre ellos incluso algunos que tenían la propia cara de Donald Trump. Hay uno que es un bowl donde aparece un rostro, una foto de Donald Trump, un dibujo, en medio de una caja de preservativos, por ejemplo. Por lo tanto, uno entendería que hubo incluso algunas dinámicas dentro de la fiesta que lo relacionaban directamente al actual presidente. Y eso probablemente sea de lo más revelador que hay, además de esas imágenes, por ejemplo, que ustedes están viendo allí, donde aparece Donald Trump con 1, 2, 3, 4, 5 mujeres en medio de estas fiestas, ¿no? Claro, esto se suma también a toda la polémica que había estado rodeando el tema de Epstein, considerando que antes Trump, en el periodo de campaña, estaba apoyando con fuerza que se publicara toda la información posible sobre el tema, y cuando asume tomó una actitud más bien de ya dejar este caso de lado. Sí. Y eso le fue agregando otro elemento a este caso. Exactamente. Y luego de eso, bueno, del vuelco además, donde Trump dijo, bueno, revelemos esto porque seguramente se generaba el interés de que hubiese algunos demócratas, como el propio Bill Clinton, que aparece en otra imagen. No necesariamente estaba del todo sabido cuáles eran las imágenes donde iba a aparecer Donald Trump. Ahí hay otra de esas imágenes, incluso ya más cercana a la edad actual. Hay algunas imágenes donde se ve cercano a los por lo menos 60 años, digamos, 70 años, no sé. Sí, como que no habría sido algo tan puntual o acotado del periodo en que compartían fiestas. Claro, pese a que el argumento permanente de Donald Trump es que si bien él estuvo en esas fiestas, que fue una persona relativamente cercana a Epstein, dejó de serlo antes de que se supiera todo lo relacionado con el escándalo y las denuncias de abuso sexual y de violación contra menores de edad de Jeffrey Epstein. Y entonces ese es el argumento que entrega, ¿no? Que fueron amigos solo hasta la década del 2000, antes de que se declarara culpable de estos casos Jeffrey Epstein. Aparece Woody Allen también, ¿eh? Eso te iba a decir. Y otros más también. Recién veíamos a Richard Branson, Oye, ¿no? pero para entender esto, las fotografías, ¿por qué nunca se habían revelado? Tenía que ver con antecedentes, casos a Bill Gates. Bill Gates también está ahí. Bill Gates, sí. ¿Había estado todo esto reservado, parte de la investigación, no se había hecho público? ¿Por qué ahora lo conocen? Recuerden que la investigación tenía muchos antecedentes reservados con el afán, ahí está Richard Branson, de proteger a las víctimas, ¿no? De protegerlas de una exposición pública. Ese era uno de los principales argumentos. Claro. Ya, okay. Luego de eso, entonces, es que comienza una lucha de las propias víctimas, ¿no? Porque se conociesen estos antecedentes, y luego de eso finalmente es que se ha sabido que aparecen estas fotos. Las primeras quizás de un cúmulo de otros antecedentes, documentos y una serie de evidencias que seguramente tendremos de aquí en más, y donde iremos conociendo más detalles, ¿no? De cómo eran estas fiestas, de cómo eran las dinámicas, reiteramos, sin evidencia en estas fotos al menos de delitos, pero ya se sabe que los abusos contra las menores sí existieron por parte de Jeffrey Epstein.
Claro, porque Donald Trump está preocupado por estas horas de lo que ocurre en el Mar Caribe, de lo que ocurre con Venezuela, de presionar lo más posible a Nicolás Maduro. Y bueno, ya lo he dicho, ¿no? Los ataques en tierra contra el narcotráfico van a comenzar muy pronto. Ahora, no es primera vez que lo dice, de hecho es tercera vez que utiliza esta misma frase y por lo tanto sigue existiendo la duda respecto del cuándo. Claro. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo se traduce esto? ¿Y cómo se traduce, no? ¿Qué va a pasar con Nicolás Maduro? ¿Ataques por tierra? ¿Dónde? ¿A qué lugares? ¿Serán ataques selectivos, específicos, tal como ha ocurrido con las narcolanchas, pero ahora en tierra? ¿O serán operaciones de irrupción armada mayormente masivos, digamos, y que puedan llegar incluso hasta el Palacio de Miraflores? Nada de eso todavía se ha sabido 100%. Lo dice Donald Trump al momento de esgrimir que el tráfico de drogas por mar ha bajado un 92%. Estas son cifras que entrega Donald Trump. Hay que mirarlas con esa distancia. Entonces dice, después de esto, ahora vamos por tierra, ¿no? Y empezamos a eliminar las rutas y los lugares donde se almacena el narcotráfico, donde se realizan estas operaciones de droga con estos grupos ligados, ¿no? A través del cartel de los... O sea, siempre manteniendo Estados Unidos el mismo relato, de que el objetivo se supone que es netamente el tema del narcotráfico. Exactamente. Claro, pero la interpretación que hacen algunos es que se buscaría una intervención terrestre directamente. Así es. Claro, revisemos las declaraciones del propio presidente estadounidense. Tiene que ver con muchas cosas. Nos han tratado mal y supongo que ahora no los estamos tratando tan bien. Si nos fijamos en el tráfico de drogas, el tráfico marítimo ha disminuido un 92%. Y empezaremos en tierra también. En tierra va a comenzar muy pronto. Ya, pero ustedes saben que lo que ha ocurrido en las últimas horas es que después de que Estados Unidos confiscara este barco petrolero de origen iraní con bandera de Guyana, pero aparentemente falsa bandera porque opera en Venezuela, se ha sabido que este barco se va a llevar a Estados Unidos y ahí en algún puerto Estados Unidos va a confiscar su petróleo. Además de eso, hay altos cargos que hablaron con el periódico New York Times y que han dicho que vienen más incautaciones de más petroleros. Tratando de finalmente cortar uno de los suministros económicos más importantes para el régimen, que es la venta de petróleo a países que están sancionados, como en este caso Irán o incluso China. El principal cliente del petróleo venezolano es China en estos instantes y eso es el punto donde va a atacar ahora Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ha dicho Nicolás Maduro? Bueno, habla de piratería naval criminal, ¿no? De un acto ilegal al asaltar militarmente, tal como los piratas del Caribe, dijo Nicolás Maduro, a esta nave mercantil petrolera. Ahora, ¿qué va a pasar con ese petróleo? Con la embarcación, dices, bueno... Con este 1.900.000 barriles de petróleo. Estados Unidos lo va a confiscar. Al igual como el buque, se lo lleva a un puerto de Estados Unidos. No ha dicho a cuál, Christine Leavitt lo habló anoche, pero dijo que finalmente ellos se van a quedar con este petróleo, digamos, de manera de confiscarlo como evidencia de la operación que está haciendo ilegal Venezuela. Es lo que dice Estados Unidos, por lo menos. ¿Qué va a pasar con ese petróleo después de eso? No sabemos, porque evidentemente lo que ellos dicen es que ese petróleo es parte de una operación ilegal, ¿no? de comercializar a destinos que están sancionados por la diplomacia internacional. A ver, revisemos lo que dijo Nicolás Maduro. Porque ayer hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal. Se robaron el barco, secuestraron a los tripulantes y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe. Así que Venezuela rechaza en todas sus partes esta acción de piratería criminal. ¿Qué le va quedando a Nicolás Maduro si le cortan el suministro de estas embarcaciones petroleras que ha estado realizando permanentemente como acción comercial hacia Irán, hacia China y otros países sancionados? Bueno, le queda eventualmente un respaldo de otros países, ¿no? Y uno de esos respaldos, quizás el más importante en mucho tiempo, lo recibe ayer cuando lo llama el propio Vladimir Putin desde el Kremlin para expresarle su apoyo. Y ahí entonces uno entendería que por primera vez, desde que comienza esta escalada entre Estados Unidos y Venezuela, aparece Rusia en el mapa. Claro, independiente de cuál sea su situación actual y que está en realidad concentrado en otro conflicto en este momento, pero el hecho de que haya estas declaraciones también implica algo, un gesto, como diciendo, Venezuela no está solo. Exacto. Le vino como anillo al dedo en un momento clave entonces para este conflicto a Nicolás Maduro el apoyo de Vladimir Putin y por supuesto que eso lo enarboló largamente ayer en este punto de prensa el líder chavista. A ver, revisemos. Tuve una larga conversación con nuestro hermano mayor, amigo